Amigos y amigas de las oficinas de planificación y desarrollo inspectorial y centros de formación profesional, queremos brindar desde la Inspectoría de Medellín, Colombia, el presente autodiagnóstico que permitirá revisar nuestra prestación del servicio a la luz de la norma ISO 9001-2015 y con esta versión intentar llevar adelante esta tarea que nos hemos puesto desde el fortalecimiento de capacidades. El objetivo, determinar mediante este diagnóstico el nivel de gestión y cumplimiento de los requisitos, un camino y un plan de acción para implementarlo posteriormente y, si deseamos, buscar la certificación de nuestra organización. Hemos tenido como referencia los proyectos orgánicos inspectoriales, también el cuadro de referencia de la Pastoral Juvenil Salesiana, las líneas generales del modelo de función de oficinas de planificación y desarrollo inspectorial en el mundo salesiano y la norma ISO 9001 en su versión 2015. El desarrollo de estos numerales, que van del número 4 al número 10, buscan verificar el cumplimiento de algunos requisitos dentro de cada una de nuestras organizaciones. Comencemos entonces. Como podemos ver en la pantalla, tenemos del numeral 4 al numeral 10 unos elementos que nos van a permitir revisar nuestra gestión. Y en las últimas pestañas de esta plantilla de Excel tenemos un resumen consolidado y un resumen por capítulo, así como un plan de acción. Vamos al principio. El contexto nos ofrece entonces qué es lo que tenemos desde la organización y lo que nos interesa aquí es cómo medirlo. ¿De qué manera? Ustedes ven en la pantalla superior el título y los ítems sobre los cuales podemos medirnos. El numeral 4.1, por ejemplo, habla de la comprensión de la organización y su contexto. Y nos dice, la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito, dirección estratégica que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de un sistema. Finalmente, esto nos dice, ¿conocemos cuál es el propósito estratégico de nuestra organización? Bueno, lo conocemos de manera completa, parcial o ninguna. La mayoría de nosotros conocemos nuestros contextos de alguna forma, solo que pueden faltar algunos elementos. Algunos tendrán visión, otros no. Entonces, si no tenemos nada, colocamos la X en ninguno. Si tenemos algo, entonces lo que hacemos es ubicar la X en parcial. Ahora bien, si tenemos un sistema estratégico organizado, un contexto organizado, colocamos la X en completo. Cada uno de estos ítems nos da un porcentaje. Vemos que el gráfico se va completando y se va autorrellenando. Volviendo al primer ítem, encontramos que es completo, podemos definir qué tenemos. Entonces, según lo que nos preguntan es cuestiones externas e internas que son pertinentes a nuestro propósito y a nuestra dirección estratégica. Esas cuestiones externas entonces las podemos numerar como un diagnóstico DOFA, tenemos un estudio de realidad. En el cuadro o la casilla donde dice que tienen podemos colocar eso. Colocar, por ejemplo, DOFA, estudio de realidad. Sin embargo, si no tenemos nada, entonces podemos colocar ¿qué nos falta? Estudio de contexto, estudio de realidad, etcétera, etcétera. Y así vamos llenando las casillas hacia abajo de este numeral 4 que es el contexto. Lo importante es hacer la lectura y evidenciar un poco cuál es nuestra realidad. Importante, si nos falta algo, ponerlo en estas casillas de acuerdo al numeral que estamos mirando. Es importante siempre, y repito, colocar qué nos está faltando, porque eso finalmente nos va a permitir desarrollar nuestro plan de acción. Vamos, por ejemplo, al quinto, que habla de liderazgo.
se nos pregunta, por ejemplo, la alta dirección debe mostrar liderazgo, compromiso con respecto al sistema. Obviamente no tenemos un sistema implementado en este momento, pero de acuerdo a los ítems podemos decir qué hay o qué no hay desde el liderazgo. Por ejemplo, asumiendo responsabilidad y obligación de rendir cuentas de la eficacia del sistema, asegurando que se establezcan políticas de calidad. Resulta que en el primero tal vez esos elementos no están definidos, pero resulta que sí tenemos una política, tenemos unos objetivos y que son compatibles al desarrollo de la organización. También que tenemos la integración de algunos requisitos o no los tenemos. Promueve el enfoque de procesos y pensamiento basado en riesgos. No nos preocupe el hecho de que no encontremos muchas cosas. Como es un autodiagnóstico, lo fundamental es ir vislumbrando hacia dónde tenemos que ir ajustando la organización si queremos implementar el sistema. Lo importante es irnos acá. ¿Qué nos falta? Bueno, entonces nos falta dentro de la organización poder establecer políticas, ¿Qué significa eso? Que nuestra misión, que nuestra visión, etcétera, etcétera, objetivos, propósitos, estén encaminados no solamente a cumplir los requerimientos de la congregación, sino a cumplir los requerimientos legales y los requerimientos de la norma. Terminado vamos por ejemplo al de la planificación, que habla de riesgos y oportunidades, objetivos de calidad, planificación de los cambios. Igual, ustedes ven que la dinámica sigue siendo la misma. Vamos ubicándonos y vamos colocando qué nos falta o qué tenemos, y así vamos determinando en cada pestaña qué tarea nos van pidiendo o qué ítems nos van preguntando a propósito de lo que hay o no hay dentro de la organización, y llegamos al último, que es la mejora, el numeral 10. La mejora habla pues de aquellas acciones que tomamos precisamente para corregir o para subsanar cualquier dificultad al implementar no solamente el sistema, sino para llevar adelante la prestación del servicio. Como varias de estas cosas se completan o se autorrellenan, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que en algún ítem que dejé ubicado, en este caso, por ejemplo, en el numeral 5 que habla del liderazgo, ubiqué algo, coloqué una X, una señal, entonces ustedes se pueden dar cuenta que se van rellenando las gráficas. Me voy a devolver al 5. Supongamos que en este caso cumplimos algunas cosas parcialmente. Tratémonos siempre de ayudar de las pestañas de los lados para que se pueda ubicar la X donde se permite, y así no tengamos dificultad en ingresar la información como me mostró el recuadro. Si no utilizo la pestaña, el recuadro me puede dar el aviso. Estoy haciendo esto arbitrario, pero simplemente para mostrar cómo se llena el gráfico. Nos damos cuenta entonces que se va autorrellenando el gráfico sin ninguna dificultad, y que en la medida en que escribo, por ejemplo, cosas que faltan, por ejemplo aquí en la política, ¿qué nos falta? Consolidar información. Voy a colocar aquí consolidar información y sigo rellenando la información. Repito, esto lo estoy haciendo simplemente para que podamos ver cómo se puede autocompletar sin ninguna dificultad. Lo importante es que no se nos quede ningún ítem sin responder de cada uno de los numerales que tenemos para este autodiagnóstico. Todo esto entonces nos da unos porcentajes: 40%, 67%, 50%, 33%, etc. Y si vemos el gráfico ya nos muestra una tendencia. Por ejemplo, aunque esto lo hice arbitrariamente, vuelvo y repito, aquí la tendencia nos muestra en este ejemplo que tenemos una fortaleza sobre el enfoque al cliente, pero tenemos unas debilidades en torno a los compromisos y el liderazgo, a los roles y responsabilidades y a la política.
Entonces, esta tendencia nos dice en qué estamos bien, en qué podemos hacer implementaciones o hacia dónde puede ir nuestro plan de trabajo. Me salto entonces hasta la pestaña de resumen de consolidado. Miren que en el resumen de consolidado el liderazgo, que es donde rellené las pestañas, está en el 48%. Y aquí lo que yo puedo hacer es definir en el análisis qué me faltó en la parte, por ejemplo, de compromiso. En el liderazgo hay una tendencia muy baja, en los roles y responsabilidades y autoridades hay una tendencia baja y en la política hay una tendencia baja. Entonces, ¿cuál sería el análisis ahí? De lo que me falta, hay que fortalecer, por ejemplo, en este caso, los roles de quienes dirigen la organización en cuanto a empoderarse sobre la implementación del sistema. En algún momento dijimos, ¿cuál es la voluntad política salesiana alrededor de implementar este tipo de acciones? En el lado de los roles y responsabilidades, por ejemplo, entendemos cuál es la responsabilidad de cada participante del sistema. Entonces la norma nos va a decir, hay unos líderes de proceso, hay un líder de la organización, hay unos participantes en los procesos y hay unas responsabilidades de actividades. Un análisis es conocer en el tema de responsabilidades qué le corresponde a cada miembro de la organización. Y en el último, que es política, un elemento de análisis puede ser fortalecer la misión, la visión, la política, los objetivos y valores de la organización conforme al sistema y conforme a todos los requerimientos que nos hace la congregación salesiana, el estado en el que nos encontremos, el país en el que nos encontremos. ¿Y quién? La norma que queremos implementar. Entonces ahí nos damos cuenta que el análisis se puede ir desarrollando en la medida en que vamos encontrando cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades a la hora de realizar este autodiagnóstico. El resumen por capítulo entonces lo que hace es condensar el análisis en cada uno de los numerales y vamos viendo rellenado también las gráficas con cada uno de los consolidados. Finalmente, una tarea que le haríamos entre todos al decir lo siguiente. Se dan cuenta que cuando colocamos qué nos falta, aquí también se fue completando esa información. Este cuadrito tiene plan de implementación del sistema de gestión de calidad y tiene qué nos falta, aquellas cosas que fuimos colocando en cada una de las casillas y en cada una de las pestañas de cada uno de estos ítems. Y vemos que ahí se va presentando numeral por numeral que pudo haber faltado en cada uno de ellos. Luego, actividades. Si por ejemplo en la parte que nos faltaba del numeral 4 era estudio de contexto, entonces ¿cuál sería la actividad? Sencillo. Sería ir ubicando aquellos elementos que nos podrían llevar a realizar un estudio de contexto. Si nos faltó estudio de contexto, la actividad podría ser encuesta de realidad a población beneficiaria. Entonces, encuesta. Esto es un ejemplo, obviamente. Encuesta a beneficiarios. ¿Cuál sería la meta de hacer esa encuesta? La meta sería conocer la realidad del contexto. ¿De quién? De los beneficiarios o de cada una de las partes interesadas de nuestra organización, etc. Aquí nos ponen ya unas tareitas específicas, por ejemplo, ¿cuál sería la fecha de culminación de ese estudio y de esa actividad? Si por ejemplo estamos desarrollando esta autoevaluación en el mes de julio y decimos que a partir del mes de septiembre de este año vamos a implementar este plan, entonces decimos, no, pues a noviembre de este año vamos a evaluar esa encuesta. En noviembre del 2019 ya tenemos culminada nuestra encuesta para conocer la realidad del contexto. ¿Quiénes se van a involucrar? Entonces se va a involucrar la dirección y se van a involucrar las oficinas
y se va a involucrar del centro de formación profesional, la coordinación técnica. Cuando hablamos de responsable, entonces, ¿qué personal? Si hablamos de la dirección, va a estar el director y van a estar coordinador X, por decir algo. ¿Qué presupuesto necesitamos? Finalmente decimos, bueno, estas encuestas como son realizadas físicas, entonces necesitamos cotizar el papel, la tinta, etc. Y las personas que las van a llevar adelante, o sea, el sueldo de un asistente y la papelería necesaria. O al contrario, ¿no? Resulta que como hoy en día muchos de nuestros beneficiarios, bien sea desde su teléfono celular o bien sea desde su computador en el centro de formación, pueden desarrollar la encuesta, entonces los costos bajarían a un nivel. El tema de costos va a depender de la manera metodológica en que hagamos las cosas y los recursos disponibles dentro de la organización. Y no es hablando de recursos solamente económicos, sino también de recursos físicos, de recursos humanos, es decir, personas que nos puedan ayudar a llevar adelante esta tarea. Y hacia abajo, entonces ustedes se dan cuenta que en cada uno de los elementos que nos fue faltando podemos ir colocando esta misma información. Y así completamos nuestro plan de acción para empezar la tarea de implementar el sistema de gestión. Básicamente esto es lo que busca el autodiagnóstico, tener un mapa, tener un panorama, tener un plan de lo que queremos hacer si deseamos realmente implementar el sistema de gestión de calidad en nuestros centros de formación profesional o en nuestras oficinas de planificación y desarrollo a nivel inspectorial o a nivel nacional. Desde la Inspectoría de Medellín, Colombia, nuevamente reiteramos nuestro deseo de apoyarlos, nuestro deseo de acompañarlos en este proceso y les deseamos muchos éxitos y muchas felicidades a todos. Gracias.